Bueno, saludos y paz, hermanos. Escuché el aporte del hermano Enrique y el hermano Tarras sobre estos dos versículos. Ahora yo voy a explicar algo. Yo no me voy a basar en que si es o no es espurio este versículo. El versículo 7 y 8. Estos dos versículos. No me voy a basar de si es o no espurio. Lo que voy a hacer es un análisis de lo que dice esos dos versículos como si fueran, como si fueran, como si fueran estar en la Biblia, tal cual, así, ¿verdad? Y no sean espurio, y no fueran espurio, perdón. Y voy a hacer este análisis tomando tal cual está escrito en la versión Reina Valera, 1960, el versículo 7 y 8 del capítulo 5 de la epístola de Juan. Dice, voy a leerlo, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua y la sangre. Perdón, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Muy bien. Ahora vamos a analizar estos dos versículos. Si se dan en cuenta, el versículo 7 y el versículo 8 hablan de tres. Tres en el cielo, el versículo 7, y tres en la tierra, el versículo 8. Los trinitarios dicen que estos dos versículos son los que avalan la Trinidad. Pero ahí tienen un problema ellos. Porque aún tomando en cuenta tal cual está escrito en la Reina Valera y no teniendo en cuenta de que es un texto espurio, de que son textos espurios, tomando como literal lo que está en la Reina Valera, hay un problema grande ahí. Que dice en el versículo 7, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Desde ya, Juan se está contradiciendo. Porque él mismo escribió en el capítulo 17 del Evangelio de Juan lo que Jesús dijo. ¿Qué Jesús dijo? En el versículo 21 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, el mismo escritor, a tener en cuenta, el mismo escritor, no otro, el mismo, dice, versículo 21 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, repito, es el mismo escritor, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Pero acá no habla de un tercera parte o tercero que hace uno con ellos. En ese caso nosotros somos ese tercer uno que hacemos uno con él, o sea, la tercera parte que hacemos uno con el Padre. Si leen detenidamente el versículo 21 del capítulo 17, leamos de nuevo: para que todos sean uno, y está hablando de la congregación, para que todos sean uno, que en ese momento era la iglesia, eran los apóstoles que estaban ahí cuando Jesús estaba orando, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pero acá no aparece el Espíritu Santo como una tercera persona que hace uno con el Padre y el Hijo, un Dios. O sea, acá hay una contradicción del mismo escritor. Entonces eso ya no da el aval de que no está bien este versículo. No necesito ir a códices y no necesito eso. No se puede el mismo escritor contradecirse. O sea, si en el Evangelio de Juan nos está diciendo algo de parte del Señor Jesús, no puede venir a contradecir después, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta lo que dice en el versículo 21 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús solamente habla de dos que son uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
Obviamente que acá Jesús no está diciendo que Él es un Dios con el Padre, sino que los dos son uno. Ya sabemos esa unidad que también tiene la iglesia, porque dice el versículo, que también ellos sean uno como nosotros, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, así como el Padre y el Hijo son uno, también ellos sean uno. O sea, nosotros representamos uno, un uno para Dios. ¿Pero acaso somos uno? No, nosotros somos muchos, pero somos uno porque estamos unidos al Señor por medio de su Espíritu. Esto quiere decir que si nosotros tomamos en cuenta lo que dice aquí el escritor, tenemos una contradicción. Si es que tomamos como literal lo que dice, repito, en la epístola de Juan, capítulo 5, verso 7, el versículo 7 que estoy analizando, ya es una contradicción. Porque ahí habla de tres que hacen uno, estos tres son uno, ¿verdad? Pero en el versículo 21 del capítulo 17, el mismo escritor solamente habla de dos. Entonces acá hay una contradicción. Y obviamente que la interpretación, cuando dice para que sean uno, no se refieren a que son un Dios, sino son uno en unidad de propósito. Son uno. El gobierno del Padre y el del Hijo representan un solo gobierno, porque no hay contradicción entre ellos. Esas divisiones solamente tienen lugar en nuestra mente y nuestro corazón porque somos humanos, pero en el reino de los cielos, en el reino celestial, no es así. Ahora sigamos analizando. Ya vimos entonces que el versículo 7 del capítulo 5 de la primera epístola de Juan, cuando dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, está mal porque en el versículo 21 del capítulo 17 del Evangelio de Juan dice lo contrario. Pero ahora sigamos analizando este versículo. Dice, obviamente voy a leer otra vez el versículo y repasen la lectura porque ahí está el problema. Uno muchas veces lee todo apurado, ¿verdad? Y no lee muchas veces. Y por no leer muchas veces, a veces uno pasa por alto algún punto, ¿verdad? Leamos de nuevo el versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, si los tres, y aquí viene la interrogante. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres de forma individual, dan testimonio en el cielo, la pregunta es, ¿a quién se lo dan? Hágase esta pregunta. ¿Por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que dar testimonio en el cielo? ¿A quién? ¿A quién tiene que dar testimonio? ¿A quién tiene que justificar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿A quién? ¿Acaso está insinuando una cuarta autoridad en el cielo a la cual los tres tienen que dar testimonio? ¿Y acaso los tres no son superiores a todos los seres dentro del concepto, dentro de la doctrina católica, trinitaria? Se supone que los tres son superiores. ¿Por qué ellos tienen que dar testimonio? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A los 24 ancianos? ¿A los 4 seres vivientes? ¿A los ángeles, arcángeles, a los querubines? A los que ellos, ¿a quiénes? ¿Quiénes son más superiores o de igual categoría o de igual jerarquía que esos tres, según la creencia católica? Es ridículo que los tres den testimonio en el cielo. ¿Por qué? Porque no hay ningún ser superior a ellos, según el concepto, según la creencia católica trinitaria. No hay ningún ser superior a ellos ni igual a ellos, porque ellos tres son un solo Dios, según ellos. Entonces, ¿a quién ese Dios en tres personas tiene que dar testimonio si no hay un otro igual al cual testificar? Los tres, ¿a quiénes tienen que dar testimonio? Entonces, si estos tres tienen que dar testimonio, quiere decir que si yo tomo como literal que estos tres, según el versículo 7 del capítulo 5 de la primera epístola de Juan, si tomamos literal lo que dice acá, de que ellos dan testimonio, quiere decir que hay un cuarto igual a ellos,
o superior que ellos, a la cual estos tres están testificando. Porque no puede testificar en el cielo a nadie de inferior. Tiene que ser a alguien o de igual categoría, de igual jerarquía o superior. Entonces, esta doctrina supone que hay un cuarto al cual estos tres tienen que dar testimonio. Hay un cuarto ahí que tiene que recibir ese testimonio, y no son los ángeles, porque los ángeles son inferiores, no son los arcángeles, ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes, ni los 7 espíritus de Dios. No, hay algo, o supone que hay algo ahí que recibe ese testimonio de parte de esos tres, que es igual o superior que ellos. Y acá está el problema. Acá está el problema, porque Jesús dijo que si él solo daba testimonio de él mismo, su testimonio no era válido, sino que el Padre daba testimonio del Hijo. Ahora, ¿cómo daba el testimonio el Padre del Hijo? Bueno, ¿cómo dio testimonio? Fíjense que el Padre, cuando Jesús fue bautizado, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí ya dio testimonio de quién es el Hijo. Cuando sucedió la transfiguración y muchas cosas y en muchas señales, Dios dio testimonio de su Hijo. Dios dio testimonio del Hijo y el Hijo dio testimonio del Padre. Entonces, ¿pero a quiénes? ¿A quiénes dio testimonio? Obviamente a las personas a las cuales iban a recibir el mensaje o lo iban a rechazar. Pero en el cielo, pregunta, ¿acaso los seres celestiales no saben en vivo y en directo lo que está pasando en la tierra? ¿Acaso los seres celestiales están ajenos a lo que pasa aquí en la tierra? Entonces, ¿para qué testificarle a los ángeles, arcángeles? ¿Para qué? ¿Por qué Dios, el Dios católico, el Dios uno católico que está dividido en tres, ese Dios uno que está dividido en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué tiene que rendirle cuenta a otro? El de Jesús aquí en la tierra sí. ¿Por qué? Porque se venía a una misión de salvación. Y era necesario que respalde el mensaje del Hijo, el Padre, con señales, para que le crean al Hijo, a fin de que la salvación sea, o sea, que se llegue se cumpla la obra de la salvación. Pero en el cielo, ¿a quién? ¿Se dan en cuenta? Entonces, cuando dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, supone este versículo que hay un cuarto ahí con una jerarquía, con un poder de igual o mayor que estos tres. Porque le están rindiendo cuenta, están dando testimonio estos tres a alguien que no son los ángeles, que no son los arcángeles, que no son los... porque no tiene sentido. O sea, si estos tres dieran testimonio a los ángeles, ¿con qué objetivo? ¿Acaso los ángeles dudarían? ¿Acaso los ángeles son el patrón de Dios? No, es a la inversa. Dios es el patrón de ellos. Y tanto los ángeles, arcángeles y todos los seres celestiales están al tanto de la obra de Dios. Ellos están al tanto de todo lo que está pasando en la tierra. O sea, está de más que ellos tengan que testificar en el cielo, porque tendrían que testificar a alguien que sea, como repito, igual o superior a ellos. Entonces, ya para cerrar la explicación del versículo 7, esta es la incongruencia de esta afirmación. Si estos tres dan testimonio, ¿a quién se lo dan? Entonces, si nosotros tomamos como literal lo que dice aquí, que los tres dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, entonces tenemos que suponer que hay un cuarto allá en el cielo que está recibiendo ese testimonio, que es de igual o mayor jerarquía que ellos, y ahí se cae la Trinidad, con la aparición de un cuarto al cual los tres le tienen que rendir cuenta. Porque estos tres le tienen que rendir cuenta a un cuarto, porque están dando testimonio, así como, por ejemplo, Dios dio testimonio de su Hijo para que le crean al Hijo. Esa es una forma de acreditar algo. El dar testimonio es acreditar, es apoyar, pero es para justificar algo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tienen que dar testimonio estos tres y a quién? ¿Acaso Dios tiene que probar que es Dios? ¿Tiene que probarle a un cuarto algo? O sea, no tiene sentido. Entonces, por esa razón, yo no necesito
la prueba de que si es o no espurio. Simplemente analizando lo que dice es incorrecto, porque el versículo 7 supone que hay un cuarto ahí que recibe el testimonio de estos tres. Y este cuarto o es de igual jerarquía que ellos o superior. Y ya no importa si es superior o de igual. El punto es que con eso se rompe la Trinidad porque supone un cuarto en la escena. Entonces ya no es 3, sino es 4. Porque a un cuarto le tiene que dar testimonio. ¿Verdad? Le tienen que dar testimonio a un cuarto. Entonces ya no son 3 poderosos, sino 4 poderosos. Y ahí se derrumba la Trinidad en el versículo 7 con esta explicación. Ahora sigamos leyendo el versículo 8. Y el versículo 8 está peor todavía. El versículo 8 dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra. 3 son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Ahora, no dice el espíritu de quién. ¿El espíritu de quién? No dice. El espíritu, el agua y la sangre. Ahora, la pregunta es, estos 3, el espíritu, el agua y la sangre, ¿son personas? Repito la pregunta, ¿el espíritu, el agua y la sangre son personas? Bueno, tenemos seguro que el agua y la sangre no son personas. Y el espíritu está en duda porque no sabemos de quién es el espíritu. Puede ser el espíritu de un animal, puede ser el espíritu del mundo, puede ser cualquier espíritu, porque no dice acá el espíritu de quién. Entonces, el versículo 8, ahí todavía rompe más la Trinidad, pero rompe la Trinidad. ¿Por qué? Porque está haciendo una comparación de 3. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y de los 3 que dan testimonio en la tierra, uno solamente podría remotamente ser una persona, porque es el espíritu de alguien. Podría, no estoy diciendo que es. Los otros 2, el agua y la sangre, no son personas. Entonces, si no son personas, no dan testimonio, literalmente, porque ¿cómo van a dar testimonio? O sea, aquí sí podríamos decir que es lo que se llama prosopopeya. Pero entonces, si el versículo 8 es una prosopopeya, el versículo 7 también. Entonces, hay un problema aquí grande. Porque se está comparando a las 3 personas del versículo 7, a las 3 personas del versículo 7, según el concepto, según la doctrina católica, no la mía. Haciendo análisis de la creencia católica. En el versículo 7 se está hablando de 3 personas. Y entonces la pregunta es, ¿en el versículo 8 también se está hablando de 3 personas? Claro que no. En el versículo 8 no hay 3 personas. Entonces aquí se derriba todo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y esos 3 no son personas. Entonces, por ende, no se puede, o sea, si analizamos el contexto y la comparación de las 3 personas del versículo 7 y las 3 personas del versículo 8, que para ellos son personas, porque los católicos dicen que o lo ponen como persona a los 3 del versículo 8, porque lo ponen al mismo nivel que lo del versículo 7. Entonces, aquí está el problema. Si los del versículo 7 son personas, los del versículo 8 debieran ser personas, pero no son. Y se está haciendo la comparación del supuesto testimonio que dan los 3 en el cielo, del supuesto testimonio que los 3 dan en el cielo, con el supuesto testimonio de los 3 que dan en la tierra como igual. Entonces los 3 que están en el cielo también son iguales a los 3 que están en la tierra. Entonces ya serían 6. Ahí se derrumba la Trinidad. Serían 6. Y se está haciendo comparación del agua y la sangre como de igual jerarquía que los 3 del versículo 7. Entonces no encaja, porque yo ni usted podemos comparar el testimonio de 2 personas con el testimonio de 2 cosas, como por ejemplo el agua y la sangre. No tiene sentido. ¿Cómo es que el agua y la sangre van a dar testimonio de igual calidad y de igual veracidad que el Padre, el Hijo
y el supuesto Espíritu Santo como persona. No tiene sentido. Entonces aquí está lo malo. 3 son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Supuestamente los 3 hacen ese o forman ese un Dios de la Trinidad. Ahora, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, que no se sabe de qué es, el agua y la sangre. Ok, el agua y la sangre. Entonces, si los católicos dicen el agua, la sangre y el Espíritu son simbólicamente lo que dan testimonio, así como la creación da testimonio de Dios, así también el agua y la sangre da testimonio de Dios. Ok, pero entonces tendría que ser más, porque toda la creación da testimonio de Dios. Toda la creación, no solamente 3, sino toda la creación. Por lo tanto, toda la creación, no solamente el agua, no solamente la sangre, sino toda la creación. Aquí tiene un problema grande y solamente habla de 2 cosas que no son personas en el versículo 8, el agua y la sangre, que no son personas, y el del Espíritu, que no se sabe de quién es. Entonces no tiene sentido. Están haciendo una comparación. Están igualando el testimonio de 3 personas con 3 cosas. Y en esta comparación de las 3 cosas que dan testimonio, al igual que las 3 personas en el cielo, según la creencia trinitaria, aquí está el problema. Ya hay 6 dando testimonio. Entonces se rompe la Trinidad. En estos 2 versículos se requete rompe la Trinidad. En estos 2 versículos se requete rompe la Trinidad. Porque ahora, ¿verdad? El Espíritu, el agua y la sangre, ¿a quién da testimonio aquí en la tierra? Porque los 3 que dice el versículo 7, ya están en el cielo dando testimonio a un cuarto que no sabemos quién es, un extraterrestre, algún marciano, no sabemos. Este supuesto versículo 7 dice que 3 están dando testimonio en el cielo. Ok, pero ¿a quién? Ahora, este versículo 8, el versículo siguiente está hablando de 3 dando testimonio en la tierra: el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Ok, ¿a quiénes está dando testimonio? ¿O a quién está dando testimonio estos 3? ¿A quién? Bueno, todas estas preguntas y más hay para hablar de este versículo, pero simplemente le hago aquí una síntesis muy sencilla, para que vean que no es necesario ir a los códices, pelearse ahí que en este códice dice esto. No hace falta, no hace falta. Simplemente haciendo un análisis de los 2 versículos es absurdo. Es absurdo, porque el versículo 7 está dando una clave importante para darse cuenta uno que no tiene nada que ver con el contexto. Porque dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ok, ¿a quién? ¿A quién da testimonio en el cielo? ¿Acaso hay un cuarto que es más poderoso que esos 3? ¿O de igual poder que esos 3? Y si en tal caso ahí ya la Trinidad se cae, se derrumba. Y el versículo supone que hay un cuarto que está recibiendo ese testimonio de los 3, ¿verdad? Y en la tierra también dice el Espíritu, el agua y la sangre da testimonio. Ok, ¿a quién entonces da testimonio? ¿A quién? ¿Por qué el versículo no dice a quién y de qué? ¿Y qué están testificando? ¿Qué es lo que está dando testimonio? ¿A quién? ¿Y qué está testificando? ¿Cuál es el testimonio? No lo dice. Por eso no tiene sentido. Si analizamos el contexto, no tiene sentido. Ahora, si analizamos lo que dijo Jesús, Jesús sí dijo claramente, en aquel tiempo que ustedes reciban el Espíritu Santo, sabrán, comprenderán que yo estoy en mi Padre, el Padre en mí y yo en vosotros. Eso sí Jesús lo dijo. Jesús sí dijo, para que ellos sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Eso sí, pero ahí no involucró a un tercero. Y es del mismo escritor. Entonces aquí cierro, tengo más que hablar, tengo más que señalar. Hay más cositas a señalar aquí en estos versículos. Pero como se me hizo muchos audios, lo dejo hasta aquí.